¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Les habla el docente Jan Cristian Cámara del curso de Física Elemental dirigido para los estudiantes de segundo y secundaria. Vamos a continuar con las actividades del cuarto bimestre. A ver, anteriormente hemos desarrollado el tema de la luz, pero solamente un concepto básico de descripciones. Ahora vamos a desarrollar sus leyes. Muy importante, ¿debido a qué? Debido a que en física, en lo que es nivel preuniversitario y también en colegio, existe un tema que se llama óptica. ¿Sí? Y tiene mucha relación con este tema, que se llama reflexión de la luz. ¿Qué es la reflexión de la luz? Observamos acá. A ver, acompáñame, por favor. El fenómeno de reflexión de la luz es un fenómeno por el cual las ondas luminosas, recuerda que la luz son ondas electromagnéticas, ondas luminosas cambian su dirección de propagación. Quiere decir, profesor, si la onda viaja así, ahora ya no va a viajar así, viaja, rebota y cambia de dirección. Eso se llama reflexión de la luz. Cambian básicamente su dirección al incidir, ojo, al incidir sobre una superficie determinada. Ponte que esté viajando en un medio, por ejemplo, el aire, la luz choca con una pared o con, por ejemplo, en el mar, la superficie de un lago, una pared, una pequeña pared, y cambia de medio. ¿El medio qué? En este caso, el agua, choca y se refleja. Ese cambio se llama reflexión, porque cambia su dirección, retornando al medio original con la misma rapidez. Obviamente, si viaja en el vacío o en el aire, llega al lago, impacta el lago, nuevamente ocurre el fenómeno de reflexión, nuevamente que viaja por el mismo medio. Muy bien, por ejemplo acá, a ver, muy importante esta parte, chicos, quiero que me presten mucha atención, elementos de la reflexión de la luz. Mira acá, es el fenómeno de reflexión de luz, se puede considerar los siguientes elementos. ¿Cuáles, profesor? ¿Cuáles? Tenemos básicamente cinco elementos. Rayo incidente, es el rayo luminoso antes de la reflexión, o sea, antes que impacte. Rayo reflectado, obviamente el que se refleja después del impacto. La normal que es una recta imaginaria perpendicular a la superficie reflectora. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. ¿Ya? Vamos a trazarlo ya, chicos, acá. Bueno, acá es una imagen, ¿no? Pero lo que van a hacer es lo siguiente. Ya, a ver. Ya, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿ya? Espérate. Ahí está. Vamos a describir poco a poco cada elemento. A ver, primeramente las leyes de la reflexión. Primera ley, ¿ya? A ver, acuérdate de esto. Ponte que esta sea una superficie. A ver, vamos a dibujar una superficie. Ya, esta sea una superficie. Cambie de medio, acá hay otro medio. Muy bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Fácil. La primera ley dice lo siguiente. Fue descubierta por Euclides, o sea, hace muchos años, en Grecia, por el gran Euclides. Y establece que el rayo incidente, profesor, vamos a dibujar un rayo incidente. A ver, un rayo incidente, profesor. Sí, un rayo incidente. De rojo. Viene el rayo incidente y luego se refleja. ¿Pero con qué? ¿Con una respecto de quién? Respecto a una normal. Pero ojo, viene, incide, rayo incidente y rayo reflejado. Muy bien, profesor, ya lo entendí. Entonces, esta primera es el rayo incidente. Coloquemos acá. Rayo incidente. Muy bien, profesor. Rayo acá. Y acá será rayo reflejado. Rayo reflejado. Muy bien, profesor, muy bien. Rayo incidente y rayo reflejado. Ahora vamos a trazar la normal. Otro elemento es la normal. Es una línea imaginaria perpendicular a la superficie. Muy bien, profesor. Sí, con respecto a la primera ley. La segunda ley fue descubierta por el árabe Al-Hassen. Y establece que los ángulos de incidencia y reflejado y de reflexión son iguales medidas. Profesor, ¿cuál es el ángulo de incidencia? Fácil, el ángulo de incidencia.
Bueno, en este caso, alumnos lo toman con esto. Ya. A ver, ojalá que tenga esta. A ver, un momento, un momento, un momentito. Ay, a ver, ojalá que salga. A ver, vamos a. El ángulo de incidencia al 1 es nada más y nada menos que esto. El simbolito, su símbolo es esto. Es una I. Y a su vez tiene ese símbolo. Ya, es el ángulo de incidencia. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es el ángulo de incidencia? Fácil. Con el respecto con el radio inclinado y con respecto a qué? A la normal. Acá me lo voy a poner a la n de normal. ¿Ya? Y acá lo hacemos lo siguiente. Ahí está. Es el ángulo de incidencia. Profesor, el ángulo reflejado. Ah, fácil. Acá ya se le coloca la R. Muy bien. ¿Y qué te dice la segunda ley? Básicamente que estos dos ángulos son iguales. Iguales. ¿Profesor, son iguales? Sí. Lo que establece la segunda ley de la reflexión es que ambos ángulos son iguales. Listo. Ya, se acabó la primera parte de la reflexión. Ahora ya sabe que es un rayo incidente, que es un rayo reflejado, que es la normal, que es el ángulo de incidencia, que es el ángulo de reflexión. Muy bien, ahora vamos a mencionar los tipos de reflexión. A ver, mira acá. Básicamente existe dos, la reflexión regular y la reflexión difusa. La reflexión regular es ideal, alumno, es ideal. Básicamente no existe prácticamente esto. ¿Por qué? Mira acá, ¿qué nos dice la reflexión regular? Es cuando, mira, cuando un haz de rayo de luz paralelos incide sobre una superficie reflectora plana y pulidamente los rayos reflectados son paralelos entre sí y a este tipo de reflexión se llama reflexión regular o especular. ¿Qué sucede? Pues fácil, que todos los ángulos, que todos los rayos al momento de incidir también se refleja con un orden establecido. Entonces se refleja, acá también se refleja o se reflexiona con un cierto ángulo, ¿no? Con el mismo ángulo. Por eso, ¿cuál es ese ángulo? El ángulo de reflexión, pues, alumno. El ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Por ejemplo, observamos acá. Mira acá, te lo voy a describir con azul, ¿ya? ¿Te acuerdas que este es el ángulo I? Este ángulo ponte que sea 20, ¿ya? 20 grados. Nuevamente va a incidir, se va a reflexionar con 20. Profesor, y para este caso también con 20. Y también se refleja con 20. ¿Ya? Este es en el caso ideal. Pero en la vida real a veces no es así. Una reflexión difusa incide los rayos, pero todos los rayos no llegan y no inciden, no se reflexionan con el mismo orden, ¿no? Cada uno adopta diferentes direcciones. Y no debería ser así, ¿no? No, ese por eso se denomina reflexión irregular. Este viene así, mira cómo viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y así sucesivamente, ¿no? Todos son reflexiones irregulares o difusas. Se debe tomar en cuenta que la reflexión regular o irregular, cada rayo cumple con las leyes de reflexión en su punto de contacto. ¿Ya? Es bien difícil encontrar una reflexión regular, alumnos. Muy bien, prosigamos. ¿Qué más no tienen preparado? Espejos planos. Ese tema es importante porque ese es el tema básicamente de óptica y lo que vas a estudiar a nivel colegio y preuniversitario. Espejos planos. Espejo cóncavo, convexo, lentes, que vas a verlo en academia si es posible, o si no, en colegio en quinto de secundaria, ¿no? Son los últimos temas de física. ¿Ya? Nada más que acá te dan un preámbulo y una base teórica, nada más, pero no se desarrollan los problemas en su totalidad. A ver,
Espejos planos son aquellas superficies planas, por algo se dice espejos planos, perfectamente reflectoras, en las que se produce la reflexión regular. Observo. Al observador, ya sabes, para que ocurra un fenómeno, siempre tiene que estar la presencia de quién, de un observador. Le da la impresión que los rayos de luz que llegan en él provienen un pequeño inconveniente, pero sigamos. A ver, espejo plano, como te mencioné. Bueno, básicamente, bueno, lo que interesa lo que es espejo plano es esto, ¿ya? La zona que se encuentra frente a la superficie reflectora se denomina zona real y la zona donde vemos que se forma la imagen se llama zona virtual. Por eso no entiendo muy bien esa parte. Zona real, zona virtual, la zona real donde sale el objeto y la zona donde vemos la imagen se llama zona virtual. La zona reflectora, bueno, se encuentra en la frente de la superficie reflectora, se denomina zona real. A ver, profesor, no entiendo muy bien esa parte, ¿ya? Ahorita te lo voy a explicar. A ver, los rayos de luz reflejados en el espejo llegan al ojo humano si vinieran directamente del sapo. Este es el motivo por el que vemos la imagen del espejo. Bueno. A ver, te voy a explicar esa parte, ¿ya? A ver, acá está. Ah, acá está ya, listo. Mira acá, todos hemos visto un objeto en el espejo. Por ejemplo, esta persona, ¿qué sucede? Acá tenemos el ojo humano, que básicamente, ¿qué va a suceder? Está observando un objeto, ¿no? ¿Qué va a observar? ¿Qué va a observar esta botella? Este frasco, ¿no? ¿A través de dónde, profesor? ¿A través de dónde? A través de este espejo, a través de este espejo. Pero para que lo vea, primeramente lo siguiente, tiene que incidir unos rayos de reflexión, si no, imposible, alumno, si no, imposible que vea. Realmente llega un rayo. A ver cómo explicar esta parte. Ya. Cada color, chicos, cada color emite un rayo de luz. Emite un rayo de luz al espejo. Y ese a su vez se refleja, se reflexiona y llega al ojo humano. Llega al ojo humano y nuestro sentido le damos un sentido de percepción. Y nosotros ya le damos la lectura del caso, en este caso, es por eso que podemos ver, ¿no? Acá también llega con un rayo reflectado y llega al ojo humano. Es por eso que nosotros podemos observar. Pero en el caso de espejos planos, lo que sucede es lo siguiente, nosotros no podemos ver en este caso cuál. Esa es la zona real. Zona real. Nosotros lo que observamos realmente es la zona virtual. ¿Cuál, profesor, es la zona virtual? Ah, esta. Se proyecta y acá se forma la imagen. Esta es la zona virtual. ¿Ya? Esto se da en espejos planos. La zona real, donde está la imagen real, y la zona virtual. Y para que podamos observar, este frasco emite un rayo de luz, impacta, llega al espejo, se reflexiona, llega al ojo humano, y el ojo humano le da, en ese caso, la lectura, ¿no? Básicamente así se forma una imagen. Y es por eso que podemos observar en este caso tu computadora, tu celular. ¿Por qué? Porque este color, por ejemplo, este celular tiene un color azul. Este color azul emite un rayo de luz. Y nosotros podemos percibirlo. Pero hay también rayos de luz, como los infrarrojos, en los cuales nosotros no podemos percibirlos. Emite, por ejemplo, cuando estás cerca de tu tetera, ese calor emite ¿qué? Una onda infrarroja, ¿no? Naturaleza infrarroja, pero nosotros no podemos percibirlo, porque nosotros podemos definirlo mediante un rango de frecuencias.
Esa es la explicación. Cambio, en ese rango está ¿quién? En este caso, en ese intervalo está, en este caso, el color azul, el color, en este caso, medio mostaza de este frasco. Es por eso que nosotros podemos observarlo. Sigamos. Ahora pasamos con el segundo fenómeno, se llama refracción de la luz. Ahora, en este caso, ¿qué sucede, profesor? Fácil. Es el fenómeno por el cual las ondas luminosas pasan de un medio transparente a otro. Recuerda que la reflexión impacta y nuevamente, por decirlo, impacta y rebota. Pero, ¿qué sucede? Está en ese propio medio. Cambia la reflexión, impacta y traspasa. Pero sí cambia de dirección, ojo, sí cambia de dirección, pero traspasa. Por lo general, sí cambian de dirección. Impacta la pared y cambia de dirección. O sea, ese se llama, o se denomina el fenómeno de ¿qué? De refracción. Es el fenómeno por el cual las ondas luminosas pasan de un medio transparente por otros distintas a las características. Experimentalmente, una desviación de su dirección. Experimentalmente sufren una desviación de su dirección de propagación, así como su rapidez. Pero cuando no cambian de dirección, profesor, fácil, cuando a la pared inciden directamente. Ahí sí pasa directo. Pero cuando existe una pequeña inclinación, sí cambia de dirección. Índice de refracción. Acá acuérdate lo siguiente, que la luz, no hay nada que supere a la luz en velocidad. ¿Por qué, profesor? Porque en el vacío viaja a una velocidad de ¿cuánto? De 300.000 kilómetros por cada segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo la luz ya recorrió 300.000 kilómetros. Espectacular, ¿no? Qué gran velocidad posee la luz. Y a través, pero ojo, en el vacío, y a través de una sustancia transparente, su velocidad es menor. Claro que si, por ejemplo, la luz viaja, adquiere esa velocidad, pero en el vacío. Pero cuando, por ejemplo, está en el agua, o acá mismo en el aire, o cambia otro medio, su velocidad disminuye. Y la relación entre la velocidad que adopta en el medio, entre la velocidad de la luz, o la velocidad de luz entre la velocidad del medio, se le denomina índice de refracción. Bueno, para saber lo siguiente, que el índice de refracción en el aire es 1. A veces se considera el aire. ¿Qué significa si el índice de refracción es 1? Quiere decir que el aire es el vacío. Y cualquier otro medio es mayor que 1. ¿Ya? Por lo general es mayor que 1. Sí, no siempre es mayor que 1. No puede ser menor que 1. ¿Ya? O sea, no entiendo muy bien esa parte. Fácil. Mira acá. La refracción se produce lo siguiente. Mira acá. Tenemos una pared. Incide este rayo. Muy bien, ese es el ángulo rayo refractado. Y acá no se refracta, ¿no? Como te mencioné anteriormente, cambia de dirección, ¿no? Y acá es el ángulo de incidencia. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? Acá está. Muy bien. A ver, prosigamos. Bueno, elementos de la refracción, no es lo mismo, rayo incidente, rayo reflectado, normal, ángulo de incidencia, ángulo de refracción. Este R que dibujé acá anteriormente, ese es el ángulo de refracción. Ojo, este es el ángulo de refracción. ¿No? Bueno, tiene igual dos leyes, como te mencioné, igual que las leyes de reflexión. Acá posee dos leyes de refracción. La primera ley, el rayo incidente. El rayo incidente y el rayo refractado y la normal a la interfase trazada desde el punto de incidencia está contenidas en el mismo plano. Profesor, no lo entiendo muy bien. Fácil. Este ángulo, este rayo y la normal que voy a dibujar. Es una línea imaginaria perpendicular al plano. Están contenidos en el mismo plano, o sea, son coplanares. Muy bien, ¿qué más? La segunda fue descubierta por William Snell
y establecen una relación entre el índice de refracción de cada medio y los ángulos de incidencia y refracción, llamada la ley de Snell. Ah, mira, acá está la ley de Snell, la ley del famoso Snell. Esta ley, acuérdate bastante, acuérdate, lo que vas a verlo más adelante. Profundidad aparente. Ah, mira acá. ¿Qué es lo que sé? Lo siguiente. ¿Qué no te ha pasado cuando colocas un lapicero, un vaso con agua, o observas cuando tu cuchara está en tu té o en en tu anís ahí? Observas como que se dobla la cuchara, ¿no? ¿Pero por qué, profesor? ¿Pero por qué? ¿Por qué se dobla? ¿Por qué se dobla? Ah, fácil. Sé lo siguiente. Si tú sacas la cuchara, ten el mismo medio. Ten el mismo medio. Ponte que sea mi cuchara, o mi tenedor, o mi cuchara, lo que sea, ¿no? Ten el mismo medio. Emite un rayo y llega acá. Muy bien, pero cuando yo coloco esto, en este caso, está dentro de mi vaso o mi taza con agua caliente, ¿qué sucede? Es que está en el otro medio, pues. ¿Cuál es el medio? Pues el agua y acá está el aire. Ah, cuando emite los rayos, pero cuando cambia de medio, ocurre el fenómeno de refracción. Es por lo cual los rayos se distorsionan, se doblan. Y eso es lo que observas acá, pues. Por ejemplo, esa mujer observa este pez, pero este pez lo observa acá. El pez es acá. Acá está el pez. Pero ¿qué sucede? El pez posee color, ¿no? Tiene un color. Emite su rayo de luz. Si fuese el mismo medio, sigue normal, no hay problema. Pero lo malo es que cambia de agua a aire. Antes ocurre un fenómeno de refracción y el ángulo se desvía. Ocurre una desviación de los rayos. Y justo ese rayo llega ¿a dónde? Al ojo humano. Pero ¿qué observa la mujer? En este caso, fácil, observa lo siguiente. Ella observa que la zona virtual se forma acá, ocasionando que exista una distorsión en donde en el reflejo, ¿no? No es como el espejo plano, ¿no? Que no existe una distorsión en la distancia, ¿no? Siempre la distancia en la zona real y la zona virtual con respecto al espejo siempre son la misma. En el espejo plano, ojo, en el espejo plano. En cambio acá no, acá sí existe una pequeña distorsión en la altura, ¿no? En realidad ella lo ve con esa distancia que está con respecto a la superficie del agua, pero en realidad está a esa distancia. ¿Por qué? Porque existe una pequeña desviación en los rayos de incidencia. Muy bien. Arcoíris. ¿Cómo se forma un arcoíris? Se produce cuando la luz del sol es reflectada por gotas de agua de lluvia suspendidas en la atmósfera. El arco iris, según los griegos, el arco iris tiene todos los colores del espectro solar. En este caso no alcanzó tiempo para explicar de lo que es el espectro solar. Fácil. Es que lo que sea la luz blanca es un conjunto de luces. La luz que nosotros observamos y gracias a ello podemos observar y ver la naturaleza está conformado por 7 colores básicos. ¿Y quién lo descompuso? Fue don Isaac Newton. ¿Ya? Los griegos personificaron este espectacular fenómeno luminoso en iris al mensaje. Bueno, sigamos, ya, bueno. Bueno, como síntesis tenemos lo siguiente. Existen dos fenómenos de la luz. El fenómeno de reflexión y el fenómeno de refracción. Ya, en el fenómeno de reflexión cambia de dirección, ojo, en el fenómeno de reflexión cambia de dirección de propagación de las ondas retornando a su medio original. Los elementos, ¿cuáles son los elementos? Rayo incidente, rayo refractado, la normal, ¿no? Rayo incidente, rayo refractado y la normal, ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Tenemos la primera ley de Snell que te dice que el ángulo de incidencia, el rayo incidente, rayo refractado y la normal está en el mismo plano. La segunda ley que establece que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Muy bien, esa es la primera ley. Las dos leyes con respecto a la reflexión de la luz. La refracción de la luz, la desviación de las ondas luminosas que pasan de un medio a otro. Acuérdate que acá choca en la reflexión, impacta y nuevamente retorna a su medio. En cambio acá no, en la refracción impacta y cambia su dirección. Muy bien. Desviación de las ondas luminosas al pasar por dos medios diferentes. Claro que sí. Elementos, rayo incidente, rayo refractado en este caso, y la normal.
Acá tenemos rayo incidente, y acá en vez que se difracta, que se refracta, se refracta. Difracta, se refracta, cambia de dirección, cambia de medio. Muy bien. Problemitas, a ver, problemitas, a ver. La reflexión de la luz nos permite ver los objetos de los cuerpos. Claro que sí, por ejemplo acá. Acá está. No, acá no es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. ¿Qué que sucede, chicos? La reflexión de la luz, y eso nos permite ver ¿qué? Los objetos, ¿no? Verdadero. Verdadero. Muy bien. La reflexión de los rayos luminosos vuelven al medio original. La reflexión, verdadero, pues. Le he dicho. Impactan y nuevamente retornan al medio original. Cuando un rayo luminoso pasa de un medio a otro distinto, no cambia su velocidad, falso, sí cambia. En fondo de una piscina se ve más cerca de lo real debido a la reflexión o refracción de la luz, falso. A la reflexión regular también se le denomina especular, no, falso. Cuando el rayo de luz se refleja, cambia su velocidad de propagación, falso. ¿Por qué? Porque está en el mismo medio. Para que una onda electromagnética cambie su velocidad, tiene que cambiar de medio. La reflexión. La reflexión es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al retornar a su medio original. El ángulo de ese, que es el ángulo que se forma con el rayo incidente con la normal de la superficie. Ese es el ángulo de incidencia. Bueno, los espejos planos son superficies reflectoras en las cuales se produce la reflexión. La reflexión regular o especular. La reflexión regular. El ángulo que forma el rayo con la normal se denomina refracción. Ángulo o rayo refractado. Refractado. Muy bien. La segunda ley de la reflexión establece que los ángulos de incidencia y reflexión son. La segunda ley de la reflexión. A ver, tiene la segunda ley, como te mencioné acá con síntesis. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Son iguales. Muy bien. Cuando la superficie refractora es áspera, se produce una reflexión irregular. El índice de refracción de un medio se obtiene dividiendo la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad del medio. La velocidad del medio. El índice de refracción del aire es, fácil, el índice de refracción del aire es 1, porque se considera que el aire es el vacío. Muy bien. Acá más fácil ya. Reflexión, relaciona correctamente. A ver. Rayo luminoso después de producirse la refracción. Es el rayo refractado. 1,0. Rayo luminoso producido tras la reflexión. Rayo reflejado. 2B. Fenómeno por el cual un rayo luminoso pasa de un medio a otro. Refracción. La D. Muy bien. Acá comentado con los ángulos. Este es fácil. Recuerda, la segunda ley de reflexión. Este ángulo son iguales. Ángulo de incidencia es igual a ángulo refractado. 70 grados. A ver, acá más fácil. La figura muestra
Determina el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es esto, pues chicos. La complementa, ¿no? 28, 30, 60, 62. Listo. A ver, determina el ángulo de reflexión. También 62 por la ley de reflexión. También 62. La figura muestra la trayectoria seguida de un rayo que pasa del aire de un líquido, determina el ángulo de incidencia. Ah, ya fácil. Ángulo de incidencia es esta, pues. 25, 30, 65. Determina el ángulo de reflexión en el problema anterior. Acá está. Ah, no, refracción es esto, pues 46. Bueno, hemos concluido. Chao.